Hola amigos y bienvenidos a este video acerca de mitología griega en el cual vamos a ver un antiguo mito que es el de Faetón y el carro de Helios. Faetón era el hijo de Helios, aunque en algunas versiones, sobre todo en la versión romana del mito, Faetón es el hijo de Apolo. Esto es un poco porque Apolo era el dios solar que de alguna manera fue reemplazando a Helios, que era el dios original. Helios era el dios bueno, el dios sol, ¿no? Entonces lo que hacía Helios era todos los días, él viajaba con el sol en una carroza dorada, ¿no? Tirada por dos caballos por el firmamento y llevaba el sol, digamos, por el firmamento, por el horizonte hasta ponerse, ¿no? En el poniente, ¿no? Entonces era el trabajo de Helios era darle luz de sol a la humanidad, digamos, ¿no? Entonces resultó que Helios había tenido un hijo, Faetón, que era mitad humano, ¿no? Lo había tenido con una mujer humana. Y en un momento Faetón va a ver a su padre. Digamos, aparentemente no se veía mucho porque Helios estaba muy ocupado trabajando, ¿no? De darle luz a la humanidad con el sol. Entonces Helios nota que que su hijo estaba un poco con problemas, ¿no? Es un poco turbado. Le pregunta qué le pasa y Faetón le cuenta que sus amigos se burlaban de él porque él siempre decía que era el hijo de Helios o el hijo de Apolo en otras versiones y que nadie le creía, que se burlaban de él y que digamos, él se sentía como frustrado por todo esto porque no podía demostrar que era hijo de un dios. Entonces Helios dice, bueno, no voy a ser la clase de padre que va a dejar que todos se burlen del hijo, ¿no? O que no voy a, digamos, que voy a negar a mi hijo, que voy a ser un padre negligente con su hijo, ¿no? Entonces dice, vos tenés su padre que es tu Dios, entonces, que es un Dios, entonces te prometo que cualquier cosa que me pidas yo lo voy a hacer por vos, ¿no? Entonces ahí Faetón dice, entonces si me haces esa promesa yo quiero cumplir el más preciado de mis sueños. Entonces él le dice, ¿cuál es el más preciado de tus sueños? Dice, quiero dirigir la carroza solar un día, digamos, ser yo el que comande la carroza solar y hacer básicamente el trabajo tuyo, ¿no? El trabajo del padre. Entonces Helios cuando escucha, o Apolo en otras versiones, cuando escucha lo que le pide el hijo, se arrepiente inmediatamente de haber hecho esa promesa, porque le dicen, pará, dice, si yo te prometí que te iba a cumplir lo que me pidieras, pero vos no estás a la altura de ese trabajo, te das cuenta de lo que me estás pidiendo, por favor, pedí otra cosa. Entonces, pero Faetón dice, no, me prometiste, yo quiero llevar la carroza solar. Entonces Helios, sabiendo que era una mala idea, dice, bueno, te lo prometí, te lo permito, ¿no? Entonces al día siguiente a la noche Faetón se sube a la carroza solar y estaba tirada por dos caballos, entonces, bueno, sale, comienza su viaje con el sol, ¿no? Pero ¿qué pasa? Faetón inmediatamente se da cuenta que hay problemas. Primero, los caballos se dan cuenta que el jinete es diferente y se empiezan a portar de forma diferente. Faetón se da cuenta que está muy alto y que él nunca había estado tan alto. Y empieza a dar vértigo a la altura. Bueno, los caballos empiezan a portarse mal, él no sabe tirar bien las riendas de los caballos, se da cuenta que no sabe el nombre de los caballos, entonces los caballos no lo obedecen. Entonces en un momento se aleja un poco de la tierra y cuando se aleja de la tierra las zonas donde no da el sol se congelan, eso da origen a los polos y después en otro momento se acerca mucho a la tierra y cuando se acerca mucho a la tierra el sol empieza a quemar los bosques que hay en la tierra y eso crea los desiertos. Y según otras de las versiones también eso crea, bueno, obviamente el desierto del Sahara en el norte de África y eso crea es tan caliente, hay tantos incendios que el humo de los incendios tiñe a algunas personas de piel, le hace la piel más oscura, eso da origen a las razas negras o africanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la humanidad ve que el sol se está portando de una forma, eh, digamos, que no se tenía que comportar de una forma tan anárquica, empiezan a rezar a Zeus para pedirle favor, ¿no? Que por favor termine con eso. Hay dos versiones del mito. En una de las versiones, Faetón pierde el control de la carroza de Helios y cae al vacío y muere, ¿no? Si muere cae en el océano y se ahoga.
En otra de las versiones es Zeus el que se empieza a ver, a mirar qué pasa y se da cuenta que la carroza de Helios está siendo conducida por alguien que no le correspondía conducir la carroza, entonces le envía un rayo, lo castiga, digamos, y entonces Faetón se cae del carro por el rayo de Zeus y muere, ¿no? Cuando cae. Pero bueno, en cualquiera de los casos, Faetón termina muriendo. Obviamente su muerte trae gran desdicha a Helios o bueno, a Apolo, en las versiones en las cuales Apolo es el padre de Faetón. Y bueno, así termina el mito, es un mito cortito. A ver, creo que las implicaciones del mito son bastante obvias. Lo que advierte este mito es que justamente no tenemos que hacernos cargo de cosas que están más allá de nuestra capacidad de hacerlas, ¿no? Y también advierte indirectamente acerca de algo que ocurre mucho en la juventud. No se puede empezar por el final, es decir, hay que empezar siempre por el principio e ir subiendo hacia el final, es decir, no podemos empezar por arriba, tenemos que empezar por abajo. Y esto es algo que es muy común, sobre todo en la juventud, querer negarlo, ¿no? Es decir, es muy común cuando somos jóvenes de que queremos hacer cosas y que nos vaya bien inmediatamente y queremos saberlo todo y queremos estar a la altura de alguien que trabajó durante muchos años para lograr el lugar en el donde está, ¿no? Y Liz Green dice... esto lo podemos ver hoy en día digamos, qué sé yo, el hijo adolescente que todavía no sacó el carnet de conducir o la licencia de conducir y le pide al padre un auto deportivo, le pide dar una vuelta en el Porsche y después lo choca, obviamente. O el hijo que se recibió de abogado y que exige que los padres lo hagan socio inmediatamente en el buffet, donde hay un montón de abogados y él todavía ni siquiera defendió un caso, ¿no? ¿No? Entonces se da esta cosa que a veces tiene la petulancia de la juventud de querer empezar por arriba y ser iguales al padre o ser iguales a alguien que trabajó mucho tiempo, ¿no? Cabe aclarar que yo dije que en la versión de que Faetón es hijo de Helios, ¿no? La versión obviamente romana de Helios es Febo, ¿no? Que los argentinos lo conocemos por la marcha de San Lorenzo, Febo asoma. Es decir, Febo asoma significaba que la carroza de Helios, bueno, obviamente que salía el sol, pero significaba que la carroza de Helios o de Febo para los romanos estaba, digamos, cumpliendo un nuevo ciclo para iluminar el mundo, llevando al sol en su carroza, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el mito de Faetón. Es interesante que para los griegos, a ver, nosotros venimos de una cosmovisión judeocristiana y la cosmovisión judeocristiana tiene estas ideas de como de pecado, ¿no? De que los dioses tenían regla, digamos, o Dios ponía una regla muy estricta y que cualquier, digamos, violación de esa regla era un pecado personal contra el Dios y la persona era un pecador, ¿no? Que se necesitaba purificar sus pecados. Esto no existía en la antigua Grecia, es decir, era bastante amoral la visión de los griegos con respecto de los dioses. Si bien existían reglas, digamos, de alguna manera morales absolutas, si no era como el judaísmo antiguo que estaba, no se puede hacer esto, no se puede comer carne, no, hay que descansar tal día, hay que hacer tal cosa. Era como que los dioses eran bastante flexibles en cuanto a su moral, ¿no? Incluso los mismos dioses hacían cosas como Zeus que seducía mortales, ¿no? Ese tipo de cosas, eran bastante amorales ellos mismos en cómo se portaban. Sin embargo, había un pecado o una transgresión que los dioses griegos no perdonaban, que era el hubris, ¿no? Que era la arrogancia de los mortales que querían ser como los dioses, ¿no? Después vamos a ver esto en el próximo mito, que es el de Aracne. Y entonces este es uno de los casos de hubris, ¿no? Es decir, Faetón era un mortal o era hijo de un dios y una mortal, era un semidios, pero quiso llevar la carroza de Helios, la carroza del sol, y él no estaba a la altura en absoluto de ese trabajo, no sabía que tenía miedo a las alturas, no sabía conducir el carro, no conocía el nombre de los caballos,
no estaba para nada preparado para hacer eso. Entonces, eh, bueno, la cosa terminó mal, ¿no? Hay que decir que es interesante que en el mito, de alguna manera, lo dejan hacer. Esto es un poco lo que hace la vida con nosotros, ¿no? Es decir, cuando nos creemos capaces de hacer algo que en realidad no somos capaces, es como que la vida dice, bueno, intentalo, y nos terminamos pegando el palo, ¿no? Por decirlo de alguna manera grosera. Esto me hace acordar el I Ching. Hay varias líneas en el I Ching que mencionan este tipo de caso, ¿no? Hay una línea en el hexagrama 40 que dice que el hexagrama 40 se llama la liberación, y la línea 3 del hexagrama 40 dice que aquella persona que lleva carga y sin embargo insiste en viajar en carro será atacado por bandidos. Esto significa que una persona que lleva carga es un campesino que va llevando una carga en las espaldas y que de repente ve un carro y pretende viajar en el carro como si fuera un noble, y no le corresponde viajar en el carro. Entonces, ¿qué pasa? Los bandidos se dan cuenta que la persona es una persona que, digamos, que está ocupando el lugar, entonces lo roban, ¿no? Que está ocupando un lugar que no le corresponde, ¿no? Que no tiene guardias, que no tiene, digamos, que no tiene, si lo roban o lo atacan, no tiene capacidad de responder al robo, ¿no? Porque los nobles tenían guardias y ese tipo de cosas. Y esto es muy interesante porque para el confucianismo y un poco la teoría china antigua, cuando uno, por ejemplo, cuando uno pecaba de mostrar riquezas y lo robaban, había como una idea de decir, es tan culpable el ladrón como el tipo que quiso mostrar su riqueza, ¿no? Porque si hubieras mantenido tus riquezas ocultas no te hubieran robado. Esto es algo que en la sociedad occidental se perdió. Es decir, la idea es que cualquiera puede fanfarronear y mostrar y refregar por la cara las riquezas que tiene o las cosas que tiene sin que los demás puedan reaccionar mal, ¿no? En la cultura china antigua esto no era así. Y bueno, nada, este es el caso de Phaeton, ¿no? Es decir, Phaeton quiso andar justamente, literalmente en el carro sin estar preparado para andar en el carro y terminó muriendo, ¿no? A propósito de este mito, hay una historia que es como una especie de enseñanza o metáfora que la leí en algún lado, New Age, que me gusta mucho, que es una especie de parábola de los 5, se llama de los 5 bolas de helado, ¿no? Y lo que dice es, imagínate que estás con un chico de 5 o 6 años y que vas a una heladería, y en la heladería es una de esas heladerías que venden helados por bola, ¿no? Entonces uno puede comer un helado de 1 bola, 2 bolas, 3 bolas, y que el más grande es un cucurucho con 5, un cono con 5 bolas de helado, ¿no? Como lo sirven los gringos, ¿no? Entonces el chico de 6 años dice, o 5 o 6 años dice, quiero un cono con 6 bolas de helado. ¿Qué va a decir un adulto responsable? No, porque se te va a caer en el suelo, es decir, va a salir caro y lo vas a tirar, se te va a terminar cayendo. Te voy a comprar un helado de 1 bola, y si cuando te lo comas y demuestre que te lo puedes comer todo, después un helado de 2 bolas. Esta cuestión ya la mencioné en algún otro video, pero me gusta la idea, así que lo voy a repetir. Y en todo caso después vamos a ir subiendo cuando crezcas un poco a un helado de 3 bolas y cuando un helado de 4 bolas. Entonces cuando demuestres que te podés comer un helado de 3 o 4 bolas, vamos a comer, te voy a comprar ahí finalmente el helado de 5 bolas, pero no te voy a comprar el primer día el helado de 5 bolas porque se te va a caer y no lo vas a poder terminar. Por supuesto, el helado no hace muy bien, tiene mucho azúcar, no sé si es buena idea darle un helado de 5 bolas a un niño de 5 o 6 años, ¿no? Quizás yo no lo haría por razones de salud, pero supongamos que bueno, ese aspecto de la cuestión alimenticia la dejamos de lado. Y esta metáfora es una gran enseñanza, porque el que dijo esta metáfora dice, la vida es así con nosotros. Si nosotros decimos, bueno, yo quiero gran riqueza, bueno, lo que va a hacer es te va a mandar una cierta cantidad de dinero, va a decir, administrar este sueldo, administrar esta entrada de dinero. Entonces, si nosotros administramos bien ese dinero, quizás nos manden un poco más, y de a poco vamos a ir demostrando que tenemos capacidad de administrar. Ahora, si nosotros no tenemos capacidad de administrar y la vida nos manda mucho dinero de golpe, como suele pasar en el caso de los que ganan la lotería o ese tipo de cosas,
Bueno, después la persona generalmente se da el caso de que alguien que no sabe administrar el dinero, cuando le da mucho dinero de golpe, lo termina perdiendo, lo termina administrando mal y lo termina lidiando, es decir, los amigos le piden dinero, no sabe qué hacer con los amigos, termina, ¿no? Entonces termina todo con un problema grande y el problema que tuvo esa persona es el mismo problema que tuvo Faitón con el carro, quiso empezar por arriba de todo y digo, por el puesto más importante cuando no estaba preparado para esa para hacer eso, ¿no? Y sí, no tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces en la vida, y justamente esto es un poco una enseñanza que dice a veces no tener el puesto importante o el dinero o esa cantidad enorme de dinero o esa cantidad importante de posesiones o lo que sea es una bendición, porque uno tiene que ir aprendiendo de a poco a administrar o a estar listo para administrar tanta responsabilidad y tanto dinero y tanto poder, ¿no? Es como decir, bueno, yo empiezo a jugar al fútbol, quiero jugar en la selección. Bueno, si te ponen a jugar en la selección vas a jugar horrible y la gente te va a odiar y no vas a pisar nunca más un campo de juego, porque es decir, empezar de a poco y empezar en las inferiores, después en la reserva, después en un equipo y después en todo caso jugando fuera, y después cuando demuestre muy bien que juega muy bien, ahí sí te van a llamar a la selección, pero no te van a llamar a la selección cuando empiezas a jugar. Faitón de alguna manera es un poco estas cosas, ¿no? Es como un chico de 6 años que se quiso comer el helado de 5 bolas o 5 bochas o como el pibe que empieza a jugar al fútbol o la chica que empieza a jugar al fútbol y quiere jugar en la selección a los 2 meses de haber empezado a jugar, ¿no? Esto siempre termina mal, como terminó Faitón. La última reflexión tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Es decir, cuando uno está en una posición importante, no es cuestión de prestigio, es justamente las posiciones importantes que tienen prestigio son las posiciones donde uno tiene mayor responsabilidad y mayor riesgo de fracaso o digamos, más caro sale el fracaso, ¿no? Entonces, justamente cualquier persona que sea el director o el jefe o el CEO o lo que sea de una empresa o de una oficina o lo que sea, es la persona que tiene que lidiar con los problemas y solucionar los problemas y justamente tiene ese cargo porque tiene la capacidad de resolver los problemas y la responsabilidad de resolver los problemas. Entonces la cuestión del prestigio es una cuestión secundaria. Ahora podemos ver que Faetón está sobre todo motivado por una cuestión de querer mejorar un poco su condición social o la forma en la que la ven los demás, ¿no? Su reputación. A él no le importa estar o no capacitado para hacer ese trabajo, lo que quiere es el prestigio social que le va a dar ser el que lleva la carroza del sol, ¿no? O el carro del sol, ¿no? Casi podemos, yo estoy seguro de que cuando Faetón se sube al carro está pensando en lo que van a decir los amigos cuando lo vean en el carro, ¿no? Y cómo lo van a admirar y cómo va a mejorar su posición social a partir de esto. Es una cuestión muy narcisista. No está pensando en el trabajo que tiene que hacer y en la gente que él va a perjudicar si el trabajo sale mal, ¿no? Y acá está un poco el error o el pecado de ubris de Faetón, ¿no? Si se quiere. Él estaba pensando en sí mismo y en su propia reputación y lo importante que se iba a convertir, ¿no? Y la importancia que le iba a dar el hacer esto, ¿no? En los demás, en servir a los demás, ¿no? Y de hecho termina creando calamidades, termina quemando una parte del territorio y convirtiéndolo en un desierto, ¿no? Congelando otra parte y convirtiéndolo en el polo, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la otra, digamos, dimensión de esta cuestión o de este mito, ¿no? Justamente que no se trata de decir, esto es algo que tienen que aprender sobre todo los jóvenes, no se trata de ocupar una posición importante para fanfarronear que uno es importante, sino se trata de ocupar esa posición porque uno es capaz de asumir la responsabilidad que trae esa posición importante. Y Faetón no estaba a la altura de lo que hacía Helios o Apolo, ¿no? Su padre.
Así que bueno, este es el mito de Phaeton. Es un mito que tiene que ver con los jóvenes, que tiene que ver un poco con ocupar el lugar que nos corresponde en la vida y ir subiendo de a poco y no querer empezar por el principio. Y bueno, me pareció, este también es uno de los mitos que nombra Liz Green en su libro de los mitos. Me pareció muy interesante. Bueno, gracias. Fue un video cortito. Les digo como siempre gracias por haberme acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.